Entonces, en este libro nosotros vamos a ver que Elimelech sale de su tierra, sale de la tierra de Belén, de Judá, y sale con sus hijos, Malón y Quelión, sale con sus hijos y sale con su esposa Noemí. Al salir de este lugar, ellos salen de Belén porque en Belén, en ese momento en Judá, existía una crisis. Estaban en momento de crisis, estaban pasando hambre, o sea, el pueblo estaba pasando tribulación. Entonces, esto se debe a los enemigos que estaban asediando el pueblo de Israel. Entonces, dentro de estos enemigos que asediaban el pueblo de Israel, estaban los moabitas, estaban los amalecitas, estaban los filisteos, quienes se robaban los frutos del pueblo de Israel. Por ende, el libro de Ruth no se conoce exactamente quién lo escribió, ni la fecha exacta de cuándo se escribió, pero se conoce que este libro se escribió en la época de los jueces. Los jueces fueron caudillos, fueron militares que el Señor levantaba para defender el pueblo de Israel de esos pueblos que asediaban, que se robaban los frutos de su pueblo. Dentro de estos pueblos estaban los amalecitas, los moabitas, los filisteos, quienes asediaban el pueblo de Israel. Entonces, Elimelech sale de su tierra con su esposa Noemí y sus 2 hijos. El nombre de Elimelech quiere decir Dios es rey. Dios es rey. Y el nombre de sus 2 hijos quieren decir enfermedad y debilidad. El nombre de sus 2 hijos quieren decir enfermedad y debilidad, que son Malón quiere decir enfermedad y Quelión quiere decir debilidad. El nombre de Noemí significa placentera. Entonces, más adelante vamos a ver cómo ella se cambia el nombre por las tribulaciones por las cuales tiene que atravesar. Entonces, ellos salen de Belén, llegan a Moab. En Moab, que era uno de los pueblos enemigos del pueblo de Israel. Sobre todo era un pueblo que no creía en Dios, sino que creía en dioses paganos, principalmente le servían al dios Quemos. Entonces, las mujeres que eligen sus hijos eran mujeres que adoraban esos dioses, o sea, no conocían nada de Dios, no conocían nada del Señor. Entonces, ellos salen de su tierra, van a experimentar muerte y una serie de tribulaciones. Entonces, en estos capítulos vamos a ver que primero muere Elimelech, Noemí queda viuda y más tarde sus hijos se casan con Orfa, que el nombre de Orfa, que León se casa con Orfa. El nombre de esta es obstinada. Y vamos a ver que que Malón se casa con Ruth y el nombre de Ruth quiere decir amiga. Fíjense bien, el nombre de Ruth quiere decir amiga. Entonces, ellos salen, se casan con estas mujeres, algo que era sumamente prohibido en el pueblo de Israel, casarse con extranjeras, principalmente con extranjeras que eran de pueblos enemigos, como es el caso de Moab. Entonces vamos a ver aquí que ellos salen de su tierra, o sea, ya están fuera de la cobertura del Señor. Primero están en tierra enemiga, en tierra pagana, y sus hijos se casan con mujeres moabitas, mujeres extranjeras que adoraban a otro Dios. Entonces, al vivir la desgracia primero de Elimelech, luego viene la muerte de estos 2 jóvenes,
y estas dos jóvenes quedan viudas junto con su suegra. Entonces, Noemí escucha decir que en Belén ya todo se había arreglado, que ya había pasado el hambre y decide devolverse. Pero se va a devolver con las manos vacías, sin sus hijos y sin su esposo. Orfa y Ruth deciden seguirle. Pero ella le dice, devuélvanse. No tienen que venir conmigo porque ustedes son jóvenes. Pero Orfa dice que se vuelve a los campos de Moab, pero Ruth decide seguir con su suegra. Entonces aquí nosotros vemos una muestra de lo que es fidelidad y de lo que es la lealtad. Y más adelante vamos a ver cómo Ruth alcanza la gracia del Señor, porque ella era extranjera. Y aquí nosotros vemos un capítulo que siempre se menciona que es muy importante. Ella le dice a Noemí, le dice, tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi tierra, donde tú vivas yo voy a vivir. Y yo voy a adorar el Dios tuyo. Mas sin embargo, Orfa se retira y se va a su tierra. Ella decide seguir con Noemí. Entonces, el nombre de Noemí yo había dicho que significaba placentera. Luego ella se cambia su nombre y dice, ya no me voy a llamar más Noemí, sino Mara, que quiere decir amargura, porque estaba en amargura. Pero si uno sigue leyendo más adelante, vamos a ver que la gracia del Señor y la fidelidad de Dios es tan grande que permite que Ruth se apegue tanto a ella para que ella no siente esa soledad, esa amargura. Y vemos luego más adelante cómo Ruth pasa a formar parte de ese linaje que es el linaje de Jesús, el linaje de David. Entonces yo quiero comenzar a leerles unos cuantos versículos. El versículo 1 dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido,
Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlo hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Fíjese cómo se sentía Noemí. La mano de Jehová ha salido contra mí. Que salí con las manos llenas de mi tierra y regreso a mi tierra con las manos vacías. Pero hubo alguien que le mostró fidelidad y que le mostró lealtad, que fue Ruth, la cual se quedó con ella. Entonces, Ruth, aquí vemos que tanto Ruth como Noemí son dos generaciones muy distantes, porque Noemí era ya una señora de edad, era una señora avanzada en edad y que era madura, mientras que Ruth era una joven. Y vemos que es a veces difícil encontrar estas características en ciertos jóvenes, mas sin embargo Ruth era fiel. Y por la fidelidad de Ruth, ella alcanza la gracia y la misericordia de Dios. Entonces aquí nosotros vemos que Ruth era de un pueblo extranjero, que eran paganos, que adoraban dioses paganos, mas sin embargo alcanza la misericordia del Señor. Eso quiere decir que la gracia de Dios es para todos. Eso quiere decir cómo Dios acoge a todo al que llega ante Él. O sea, ella decidió servirle a Dios. Ella dijo, tu Dios va a ser mi Dios. Entonces, por eso, por esa lealtad y esa fidelidad, ella alcanza la gracia de Dios. Pero hay algo muy importante también, que Ruth tenía algo y era la obediencia, porque ella se llevó del consejo de su nuera. Entonces, en el mismo capítulo 2, nos habla acerca de que Ruth recoge espiga en el campo de Booz, y vemos cómo su nuera la aconseja. Esto lo vamos a seguir viendo más adelante. Dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Booz vino de Belén, y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siegan y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió Booz, le dijo, he sabido que todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo
que no conociste antes. El verso 12, oiga bien, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová del Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Este versículo es clave porque fíjense que él le dice, yo he escuchado de ti todo lo que tú has hecho con tu suegra. Por eso Jehová te va a recompensar. Por eso tu obra va a ser remunerada. Dice, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Por eso Dios te va a bendecir por la obra que ella hizo con su suegra. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de sus criadas. Entonces, aquí vemos cómo él le dice, tú vas a alcanzar, por tu fidelidad, tú vas a alcanzar la gracia del Señor. Entonces, vos le dice en el verso 14, dice, y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo, que recoja también espiga entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no le reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salga con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto a las criadas de Boaz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Entonces, esta parte vemos la lealtad, la gracia que alcanzó y la fidelidad de Ruth. Entonces, por tal motivo, yo, le puse el nombre a este estudio de gracia sobre fidelidad. Gracia sobre fidelidad. Entonces, esta es la parte de la introducción. Son 4 capítulos, de manera que el siguiente sábado vamos a seguir hablando acerca del capítulo 3 y el capítulo 4, que es la última parte de lo que nos resta. Entonces, ya esta era la parte introductoria, así que vamos a seguir hablando más adelante del desarrollo del estudio. Así que Dios le bendiga más.